Ya lo vieron en pantalla, al regreso de este bloque, el canciller Andrés Alamán es nuestro invitado acá en Mesa Central. Canciller, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Sí, ¿qué tal, Iván? Y muchos temas, ¿no? Oiga, muchos temas. Partamos al tiro. Lo que está pasando en Perú. Sí. Hay una reunión ahora en el Congreso, la inestabilidad, las protestas, en fin, ¿cómo está viendo la Cancillería ese problema? A ver, estamos siguiendo con mucha atención la situación en Perú. Yo he estado hoy día en la mañana conversando permanentemente con nuestro embajador Andrés Bardé. Y tal como dicen ustedes, es una noticia en desarrollo. Debiera estar teniendo en este minuto lugar una reunión en el Congreso en que algunos medios de prensa incluso han anticipado que eso podría generar una solicitud de renuncia o una eventual, no exactamente vacancia, porque la figura jurídica es distinta, del actual presidente del Perú que se mantiene como presidente del Congreso. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Por supuesto, monitorear con mucha atención. Como el resto de los países de la región, asumimos que se había producido un cambio de gobierno. Vimos con buenos ojos que la primera declaración de ese nuevo presidente haya sido que iba a mantener el itinerario electoral que vence a mediados del próximo año, porque también había una duda respecto de si este cambio, a partir de la destitución del presidente Vizcarra, podría implicar un cambio, una alteración del itinerario. Y hemos hecho ver que ciertamente nuestro interés está en que el proceso político peruano se desenvuelva pacíficamente y dentro de los marcos institucionales. Esa es nuestra mayor preocupación. En el intertanto, ¿no hay una definición respecto del gobierno chileno en torno a reconocer o quitarle reconocimiento al gobierno de Merino en este caso? Claro, es que la verdad o a quien venga, digamos. Claro, la verdad es que uno, cuando se produce un cambio de gobierno en estas circunstancias, en definitiva, por así decirlo diplomáticamente, se toma nota, se asuma que se ha producido esta... Es como un reconocimiento de facto, digamos. Exactamente. Mire, lo que hicimos nosotros en la Cancillería chilena fue lo que le he señalado, que fue similar a lo que hizo Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, la mayoría de los países de la región. Y yo diría que la preocupación que todos tienen es que el proceso político peruano se encauce y se mantenga al apego del Estado de Derecho y del régimen democrático. A nosotros no nos corresponde, por así decirlo, intervenir en términos de si las instituciones están funcionando bien o están funcionando mal. Lo que a uno le preocupa es si se produce un quiebre institucional y, en definitiva, eso implica una amenaza al funcionamiento del sistema democrático. Que hay inestabilidad en un país vecino donde hay tantas inversiones chilenas, donde hay muchos chilenos viviendo. ¿Cuánto le preocupa? Bueno, por supuesto que nos preocupa la inestabilidad política. ¿Cómo decirlo? Es de pronto un rasgo crónico de América Latina, de América del Sur. Y por cierto, eso perjudica la gobernabilidad democrática, el comercio y el flujo de inversiones. Perú es un destino importante de las inversiones chilenas. Tenemos muchas cosas que hacer con Perú, mejorar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con interconexión eléctrica. Hay una agenda bilateral muy intensa, pero que, claro, con situaciones como la que estamos viviendo, de alguna manera se entrampan y cuesta avanzar. Hablamos en la radio la semana pasada, habían pasado un día o dos de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Piñera había reconocido ya a Joe Biden como presidente electo, y usted respaldaba, por supuesto, esa decisión, atendía las circunstancias. Han pasado ya 12 días desde las elecciones, claro, y todavía la situación no se resuelve. ¿Cómo está mirando la Cancillería eso que está pasando en Estados Unidos? A ver, nosotros esperamos que la parte, llamémosla reglamentaria, ¿no es así?, se resuelva lo más rápidamente posible. Yo creo que a estas alturas, creo que no veo que vaya a haber una reacción ni política ni judicial distinta a que el presidente electo de los Estados Unidos es Biden, no es Joe Biden. Y lo que nosotros sí hemos anticipado, ¿qué es lo que pensamos de esta nueva administración? A nosotros nos parece que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Estamos en un mundo que tiene problemas globales y yo creo que en general a todo el mundo le interesa que Estados Unidos se involucre en la resolución de los problemas globales y no se aísle de la solución de los problemas globales. Y por lo tanto hemos visto, por ejemplo, con buenos ojos el anuncio que ha hecho Biden en términos de retornar al Acuerdo de París y, en consecuencia, nos gustaría incluso que retornara al resto de las instituciones multilaterales de las que de alguna manera se había alejado. Nosotros vemos que ese anuncio del gobierno de Biden
es un anuncio que va en una buena dirección. Sí, se lo decía la periodista Rocío Monte en una entrevista en el diario El País de España que aparece hoy. Usted mismo, a propósito del Acuerdo de París, también está el tema del TPP-11 al que Biden podría hacer que Estados Unidos volviera. Un acuerdo que todavía está pendiente de su ratificación en el Senado chileno. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, vamos a avanzar, estamos haciendo conversaciones. Efectivamente, este es un acuerdo muy importante para Chile, que como usted bien sabe, se negoció íntegramente durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Por algunas razones que yo todavía no entiendo bien, hubo una oposición en la Cámara de Diputados, precisamente tanto del Frente Amplio como de muchos sectores que habían estado a favor de esta propuesta. Yo espero poder colaborar, o sea, contribuir a generar una mayoría en el Senado para, en definitiva, aprobar este acuerdo, que es un acuerdo muy beneficioso para el país. La tarea que me va a corresponder en las próximas semanas va a ser precisamente explicar cuáles son las oportunidades que estamos perdiendo precisamente por no firmar este acuerdo, que es un acuerdo que de alguna manera profundiza lo que ha sido una de las líneas que ha permitido el desarrollo del país durante los últimos años. Pero ¿usted le ve margen a hacerlo? Bueno, ¿A esa aprobación? Yo espero que... ¿O estando las cosas como están en el Congreso cree que no? No, yo espero que contemos con los votos necesarios para la aprobación del tratado. Vuelvo a decir, porque es un tratado que es muy beneficioso para el país. Yo espero que haya un ambiente reflexivo, que haya un ambiente... como quien dice, de aquilatar las cosas, calibrarlas de buena manera, y que eso es lo que permita avanzar. De alguna manera, el clima que existe hoy día en el Congreso en general no es el más adecuado, y es una de las tareas, entre paréntesis, que tenemos pendientes en este año. Pero nosotros vamos a impulsar el TPP porque tenemos la convicción más absoluta de que es muy beneficioso para el país. El domingo pasado usted estaba en Bolivia. Así es. Estaba en el cambio de mando. Hay como que lo que ocurrió hace un par de años, que había un giro hacia la derecha en el continente, ahora como que se retrotrajo y de nuevo está girando a la izquierda. ¿Cómo lo ve? Yo decía, estos giros cuando la derecha cree que se ha producido un giro en la región, las elecciones van para el sentido contrario, cuando la izquierda piensa lo mismo, hay una suerte de efecto pendular. Pero yo creo que con Bolivia, yo quiero ser en esto, por supuesto, particularmente prudente. Tuvimos una conversación con el presidente Arce, con el vicepresidente Choquehuanca, y nosotros le reiteramos el interés que tiene el gobierno de Chile de iniciar una nueva relación con Bolivia, una nueva etapa, con la cautela, con la prudencia, con los tiempos que sean necesarios. Yo le planteé directamente que buscáramos espacios de encuentro, tanto en el nivel político, en el nivel parlamentario. Hay mucha actividad a nivel empresarial entre Chile y Bolivia. Pero a partir del respeto del Tratado de 1904 y del fallo de La Haya, Chile está en la disposición de iniciar una etapa distinta con Bolivia que sea beneficiosa para ambos países y para ambos pueblos. ¿Con relaciones diplomáticas eventualmente? Mire, ¿Con embajadores en las capitales? Eso puede ser una etapa ulterior en el camino. Poner ese tema como el primer punto de la agenda, yo creo que sería la manera de entramparla. Pero sí, este concepto de tener espacios de encuentro, yo creo que es lo que significativo. Mejorar las cosas que haya que mejorar, pero ponerse el país, a partir de una política de Estado, una proyección estratégica. Mejorar nuestra relación con Bolivia, que podría generar verdaderamente en la parte norte de Chile y de la región un polo de desarrollo muy potente. De esto se ha hablado, Iván, muchos años. Se ha hablado durante décadas. Sí. Pero yo creo que hoy día, ¿cómo decirlo?, están las condiciones objetivas para iniciar esta nueva etapa. Y creo que hay lo ha destacado la prensa, no me corresponde a mí insistir mucho en eso. Tanto en la intervención, en el cambio de mando del vicepresidente Choquehuanca, que hizo un discurso bastante largo, como el del presidente Arce, no hubo referencia al tema del mar, por así decirlo. Y eso algunos analistas extranjeros lo han interpretado precisamente también, claro, como una buena disposición. Ciertamente el tema del mar va a seguir siendo una aspiración irrenunciable para Bolivia, está en su constitución. Un mandato, claro. Pero que de alguna manera haya habido esa señal, yo creo que apunta que podemos tener un buen camino. Oiga, a propósito de que menciona lo de la Constitución, le toca ahora una tarea que es compleja. Usted tiene que representar a Chile y dar las garantías que tiene que dar Chile
hacia el mundo exterior, hacia la inversión privada, extranjera, hacia los gobiernos extranjeros respecto de la estabilidad de nuestro país en medio de un proceso constituyente. Y yo no sé si usted se siente habilitado para hacer eso, tomando en consideración que usted fue uno de los líderes de la opción rechazo, digamos, que salió, salió bien para atrás el 25 de octubre. No, por supuesto, me siento, Iván, absolutamente habilitado. Lo que puedan haber sido mis opiniones personales en este minuto pasan a segundo plano. Y a mí como canciller me corresponden dos cosas. Afuera, que es lo que he venido haciendo y estoy haciendo con mucha intensidad, explicar lo que es el proceso constitucional chileno. Puedo incluso señalarle en un minuto más, si a usted le parece, cuáles son, como quien dice, los interrogantes que de afuera salen con mayor fuerza. Y puertas adentro, a mí lo que me corresponde es hacer todo lo que esté en mi mano para que el proceso constitucional llegue a buen puerto. Puertas afuera, tengo que explicarlo, defender el proceso constitucional chileno. Y usted puertas adentro será exactamente lo mismo. Que hay garantías de que se va a desarrollar bien, ¿no? Bueno, eso ¿Qué es lo que le preguntan a déjeme decirle, ¿cuál es el desafío que tiene el canciller? Mire, ¿cuál es el desafío que yo creo que tiene el país en su conjunto? Y esto sí que es una política de Estado. Mire, hoy día en el país de España se publica una columna de Mario Vargas Llosa, que cumple, entre paréntesis, 30 años la columna. Bueno, Vargas Llosa fue un opositor marcado al gobierno de Pinochet, ha seguido el proceso político chileno durante los últimos 3 años, y él se despacha una frase en la columna que publica hoy día El País, que yo considero que es muy peligrosa. Dice, casi directamente, dice, Chile, en el país que había cifrado tantas esperanzas, donde todo parece haberse ido al diablo. Esa es la frase que se despacha Vargas Llosa, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos como país y cuál es el desafío que tengo particularmente yo como canciller y la propia Cancillería? Explicar el proceso constitucional chileno. Decir que una situación particularmente compleja, que tuvo rasgos de violencia, donde en algún minuto se vio amenazado el sistema democrático quizás en su conjunto, logró un encauzamiento institucional a través de un procedimiento plenamente democrático. Y fíjese, Iván, que hay 3 cosas que me preguntan de afuera. La primera es, ¿cuáles son las reglas del proceso constitucional chileno? Y ahí tenemos una muy buena respuesta, porque las reglas del proceso constitucional chileno están establecidas en la propia Constitución. Claro, tuvo que haber una reforma constitucional. Entonces, eso ya tranquiliza, ¿se fija? En segundo lugar, gran preocupación. Si la Convención va a atribuirse competencias que no tiene y va a entrar en conflicto, ¿no es así?, con el gobierno, cualquiera que sea, este o el que venga, los tribunales, el Congreso. También hay una respuesta clara en el sentido que la competencia de la Convención está establecida y no puede invadir otros poderes del Estado. Segundo elemento que tranquiliza. Y el tercer elemento dice, bueno, pero ¿cuál es el marco de esto? Y yo ahí explico que tenemos un marco absolutamente amplio de la Convención, pero que los propios partidos que llegaron a este acuerdo establecieron a lo menos 4 principios que son particularmente importantes. Chile va a seguir siendo una república, va a seguir siendo un régimen democrático, se va a respetar los fallos de los tribunales y algo particularmente importante para el mundo de los inversionistas, por ejemplo, la nueva Constitución va a respetar el contenido de los tratados internacionales firmados por Chile que se encuentran vigentes. De manera que estas 3, yo diría, garantías, de alguna manera contribuyen a algo que es muy importante. Chile tiene que seguir siendo percibido como un país plenamente democrático, un país, Iván, confiable, un país donde se respete el Estado de Derecho, donde se respetan las instituciones, donde se cumplen los contratos. Seguimos siendo un país confiable para el comercio, para la inversión, y estamos haciendo un ajuste de nuestro sistema político que esperamos que termine. Canciller, y si eso es así, entonces me imagino que su balance, justo hoy que se cumple un año del acuerdo del 15 de noviembre, es un balance positivo, entonces. Mire, el país se encauzó en una cierta ruta. Es una ruta que tiene, como se ha visto, complejidades, pero yo prefiero mirarlo en la perspectiva de lo que yo tengo que hacer. A mí lo que me corresponde, como señalo, es explicar y defender en el extranjero el proceso chileno y puertas adentro hacer todos un esfuerzo para que este proceso culmine bien. ¿Qué creo yo que está faltando? Lo que está faltando es un mejor ambiente político al interior. Yo creo que la crispación que hoy día tenemos a nivel interno, esto que se llama parlamentarismo de facto, por ejemplo, eso genera en el exterior una preocupación muy alta,
Porque la gente lo que dice, desde fuera no están en el detalle de la política chilena, pero sí dicen, por ejemplo, bueno, la exclusividad del gasto, por ejemplo, la iniciativa en materia previsional, según la Constitución, la tiene el gobierno. Pero resulta que ahora están avanzando proyectos que vienen desde el Congreso. Entonces, yo creo que cuidar nuestra institucionalidad y generar, al precio que sea, haciendo los esfuerzos que sea, un ambiente, Iván, mire, uno, ¿qué es lo que ve? Yo veo, por ejemplo, que hay una agenda en que debiera poder coincidir el gobierno y la oposición. ¿Y por qué no pasa eso? ¿Por qué no coinciden? A ver, yo creo que hay algo que no está cuajando. Quizás hay que establecer conversaciones en distintos niveles. Mire, ¿yo qué es lo que veo? Yo veo, por ejemplo, el presidente Piñera realmente volcado a sacar adelante 3 reformas que por Dios que ayudarían. La reforma previsional, ¿ya? La verdad de las cosas es que lleva un año entrampada en el Senado. No hay justificación alguna, y mientras tanto, a partir de estos 10%... Pero está entrampada porque no hay acuerdo. Bueno, es que hay que buscar un acuerdo, y si no, Iván, hay que hacer algo muy simple. Hay que explicitar ante la opinión pública cuáles son las diferencias, porque hoy día lo que yo veo es que la opinión pública lo que ve es que no hay acuerdo previsional, pero nadie sabe por qué no hay acuerdo. Después está toda la agenda de seguridad. La reforma integral de las policías, temas que van incluso desde el tema de la infraestructura, temas de inteligencia. La agenda de seguridad está bloqueada y debiéramos también poder avanzar en materia de salud. Por lo tanto, yo siento que hay un espacio, aunque no se vea hoy día, porque incluso la discusión presupuestaria... O sea, el gobierno debería centrarse en esas 3 reformas. A ver, yo creo que el gobierno debería efectivamente centrarse en esas 3 reformas, creo que debería impulsarlas aún con más fuerza. Y creo que frente a la opinión pública hay que explicitar por qué estas reformas están entrampadas. Canciller, no habría parlamentarismo de facto si no fuera porque hay votos oficialistas en el Congreso, porque la mayoría, o sea, la minoría que tiene en el Congreso le basta para impedir votaciones de 3/5 y, por supuesto, votaciones de 2/3 que con esos votos se han hecho posibles. Iván, ¿Qué es lo que pasa en la coalición? Iván, usted tiene toda la razón. Es muy difícil de alguna manera hacer ver cuál es el rol que debiera tener la oposición si las fuerzas, como quien dice, del gobierno y de la coalición no se ajustan y no se ordenan. ¿Por qué pasó esto? Mire, a ver, pueden haber muchas razones, pero también yo prefiero mirar hacia adelante. Yo creo que hay un ministro del Interior. Tiene como más de 30 años, tengo 40 años en la política, así que sabe. Yo creo que hay desafección, creo que hay problemas al interior de los partidos que incluso están en procesos que no dejan de ser complicados. Si usted se fija, tanto Renovación Nacional como la UDI tienen procesos pendientes de renovación de sus autoridades en distintas etapas. Eso también complica. Y creo que obviamente hay que hacer, tanto desde el gobierno como desde Chile Vamos, una mejor gestión. Yo francamente creo que el próximo año vamos a tener un itinerario electoral y político particularmente intenso. Y tiene que hacerse un esfuerzo para mejorar el clima. Este clima, ¿a quién le conviene? Yo creo que este clima no le conviene a nadie. Un clima de crispación, ¿a quién beneficia? No veo que beneficie ni al gobierno ni veo que beneficie a la oposición. Porque a veces uno dice, es que estas iniciativas del Parlamento, algunas claramente populistas, van a generar mayor adhesión. No generan. El Congreso sigue estando, mire, el Congreso sigue estando por los suelos en términos de reputación. Y al revés, yo creo que la manera que tendría el Congreso de levantar su prestigio es precisamente llegando a estos acuerdos. Si usted estaba en el Senado hasta hace no tanto tiempo, si a usted le llegara como senador el proyecto del segundo retiro de fondos previsionales, ¿qué votaría? Mire, yo voté en contra del primero y me hace mucha fuerza lo que ha señalado, no es así, el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central dice, el presidente del Banco Central no es un actor político, no es un dirigente de partido, es una persona de un enorme prestigio intelectual que ha hecho una gran tarea. Él dice, mire, esto va a significar tremendo perjuicio para las pensiones, esto va a significar una carga fiscal enorme hacia adelante y esto va a afectar el ahorro, y si se afecta el ahorro, se afecta la inversión, y si se afecta la inversión, se afecta el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que espero? Yo lo que espero es que luego, ojalá esta semana, pudiera avanzarse en una reforma previsional. ¿Qué es lo que el país necesita? ¿Usted cree que estamos cerca del acuerdo, no? Cristian Bofill decía en el bloque anterior que parece que está cerca el acuerdo. Bueno, es que aquí se aplica esto de que en la puerta del horno se quema el pan. Pero mire,
Yo creo que el tiempo de alguna manera se ha ido terminando. Yo conozco con algún detalle el planteamiento, porque me correspondió ser parte de esa comisión de trabajo y previsión. Conozco a los 5 miembros que están ahí. Creo que ellos tienen una tremenda responsabilidad y creo que ellos, junto con la ministra Saldívar y el ministro Briones, debieran poder alcanzar un acuerdo que tendría todas las ventajas que estamos viendo. Podría ser un hito, podría ser una señal, podría ser una nueva etapa, tranquilidad hacia afuera. Hay mucha gente que mira... solucionar el problema de las pensiones, ya, pero bueno, eso por el lado de la reforma. Pero en el lado del 10%, en el caso del primer retiro, usted era partidario de ir al TC, de ir al Constitucional. Esa batalla la perdió al interior del gobierno, pero en este caso debería hacerlo. Mire, ese es un tema que corresponde de verdad al comité político, pero el tema está ahí, ¿no es así? La Constitución es muy clara en términos que la iniciativa exclusiva en materia previsional le corresponde al gobierno. Ahora, o sea, fondo para eso sigue habiendo. Claro. Ahora, estas cosas yo las miro ahora en mi rol de canciller, como quien dice, con los impactos que se generan hacia afuera. El tema de las pensiones, por ejemplo, es muy crucial en la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Y cuál es la preocupación? Fíjense que la preocupación, Iván, no es tanto los cambios que se hagan o no se hagan. ¿Se fija? Porque, por ejemplo, en materias de retiros, hay países como Australia que tienen un sistema de retiro, entre paréntesis, con reintegro, no como el de acá, que no tiene reintegro. Entonces, el tema, Iván, no es tanto, como quien dice, el derrotero que tienen las reformas, sino que las instituciones, en definitiva, se respeten. Que cuando hay una atribución del Congreso, esa atribución la ejerce el Congreso. Que cuando hay una atribución del Poder Ejecutivo, eso no es así, lo ejerce el Ejecutivo. Y eso tiene que ver con el gran activo que tiene Chile en el extranjero. Si Chile en el extranjero tiene un tremendo activo, por esto que se llama capital institucional, que las instituciones funcionan, como dijo alguna vez el presidente Lago, porque aquí los contratos se cumplen, porque es un país que progresa, y algo muy importante, porque es un país que resuelve políticamente sus problemas apartándose de la violencia. A propósito de eso, lo último, canciller, la irritación que se vio en esta semana en el Congreso, en el tema de los fondos previsionales, en la aprobación del presupuesto, en la aprobación de consejeros para la transparencia, en fin, en un número de temas. ¿Esa irritación contribuye a la imagen exterior de Chile, contribuye a la solución pacífica y razonable de las diferencias? Por supuesto que, mire, la imagen exterior de los países de alguna manera refleja lo que ocurre al interior, ¿no es así? Imagínese lo que está pasando hoy día en Perú, cómo eso puede afectar la imagen de Perú. Si nosotros somos capaces de llevar adelante el proceso constitucional de buena manera, hacer lo que funcione con normalidad, con el proceso de recambio de autoridades que vamos a tener el próximo año. Central por la pantalla del 13, también en simultáneo con Tele 13 Radio y también con nuestros auspiciadores. Hoy la economía del país se ha visto obligada a cruzar tiempos difíciles, pero en Integral Chile creen que aún están a tiempo de levantarnos mediante el apoyo a las empresas. Conoce los servicios de reestructuración de pasivos, financiamiento de capital de trabajo, capitalización de compañías. Integral Chile, reactivamos la confianza de tu empresa, dicen en Integral Chile. Hay más información en la web integralchile.cl. Ya lo vieron en pantalla. Al regreso de este bloque, el canciller Andrés Alamán es nuestro invitado acá en Mesa Central. Canciller, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Sí, ¿qué tal, Iván? Y muchos temas, ¿no? Oiga, muchos temas. Partamos al tiro. Lo que está pasando en Perú. Sí. Hay una reunión ahora en el Congreso, la inestabilidad, las protestas, en fin, ¿cómo está viendo la Cancillería ese problema? A ver, estamos siguiendo con mucha atención la situación en Perú. Yo he estado hoy día en la mañana conversando permanentemente con nuestro embajador Andrés Bardé. Y tal como dicen ustedes, es una noticia en desarrollo. Debiera estar teniendo en este minuto lugar una reunión en el Congreso en que algunos medios de prensa incluso han anticipado que eso podría generar una solicitud de renuncia o una eventual, no exactamente vacancia, porque la figura jurídica es distinta, del actual presidente del Perú que se mantiene como presidente del Congreso. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Por supuesto, monitorear con mucha atención. Como el resto de los países de la región, asumimos que se había producido un cambio de gobierno. Vimos con buenos ojos que la primera declaración de ese nuevo presidente haya sido que iba a mantener el itinerario electoral que vence a mediados del próximo año, porque también había una duda respecto de si este cambio, a partir de la destitución del presidente Vizcarra, podría implicar un cambio, una alteración del itinerario. Y hemos hecho ver
que ciertamente nuestro interés está en que el proceso político peruano se desenvuelva pacíficamente y dentro de los marcos institucionales. Esa es nuestra mayor preocupación. En el intertanto, ¿no hay una definición respecto del gobierno chileno en torno a reconocer o quitarle reconocimiento al gobierno de Merino en este caso? Claro, es que la verdad o a quien venga, digamos. Claro, la verdad es que uno, cuando se produce un cambio de gobierno en estas circunstancias, en definitiva, por así decirlo diplomáticamente, se toma nota, se asuma que se ha producido esta... Es como un reconocimiento de facto, digamos. Exactamente. Mire, lo que hicimos nosotros en la Cancillería chilena fue lo que le he señalado, que fue similar a lo que hizo Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, la mayoría de los países de la región. Y yo diría que la preocupación que todos tienen es que el proceso político peruano se encauce y se mantenga al apego del Estado de Derecho y del régimen democrático. A nosotros no nos corresponde, por así decirlo, intervenir en términos de si las instituciones están funcionando bien o están funcionando mal. Lo que a uno le preocupa es si se produce un quiebre institucional y en definitiva eso implica una amenaza al funcionamiento del sistema democrático. Que hay inestabilidad en un país vecino donde hay tantas inversiones chilenas, donde hay muchos chilenos viviendo, ¿cuánto le preocupa? Bueno, por supuesto que nos preocupa la inestabilidad política, ¿cómo decirlo? Es de pronto un rasgo crónico de América Latina, de América del Sur. Y por cierto, eso perjudica la gobernabilidad democrática, el comercio y el flujo de inversiones. Perú es un destino importante de las inversiones chilenas. Tenemos muchas cosas que hacer con Perú, mejorar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con interconexión eléctrica. Hay una agenda bilateral muy intensa, pero que claro, con situaciones como la que estamos viviendo, de alguna manera se entrampan y cuesta avanzar. Hablamos en la radio la semana pasada, habían pasado un día o dos de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Piñera había reconocido ya a Joe Biden como presidente electo, y usted respaldaba, por supuesto, esa decisión, atendía las circunstancias. Han pasado ya 12 días desde las elecciones, claro, y todavía la situación no se resuelve. ¿Cómo está mirando la Cancillería eso que está pasando en Estados Unidos? A ver, nosotros esperamos que la parte, llamémosla reglamentaria, ¿no es así?, se resuelva lo más rápidamente posible. Yo creo que a estas alturas, creo que no veo que vaya a haber una reacción ni política ni judicial distinta a que el presidente electo de los Estados Unidos es Biden, no es Joe Biden. Y lo que nosotros sí hemos anticipado, ¿qué es lo que pensamos de esta nueva administración? A nosotros nos parece que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Estamos en un mundo que tiene problemas globales y yo creo que en general a todo el mundo le interesa que Estados Unidos se involucre en la resolución de los problemas globales y no se aísle de la solución de los problemas globales. Y por lo tanto hemos visto, por ejemplo, con buenos ojos el anuncio que ha hecho Biden en términos de retornar al Acuerdo de París y en consecuencia nos gustaría incluso que retornara al resto de las instituciones multilaterales de las que de alguna manera se había alejado. Nosotros vemos que ese anuncio del gobierno de Biden es un anuncio que va en una buena dirección. Sí, se lo decía la periodista Rocío Montt en una entrevista en el diario El País de España que aparece hoy, usted mismo, a propósito del Acuerdo de París. También está el tema del TPP-11, al que Biden podría hacer que Estados Unidos volviera. Un acuerdo que todavía está pendiente de su ratificación en el Senado chileno. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, vamos a avanzar, estamos haciendo conversaciones. Efectivamente, este es un acuerdo muy importante para Chile, que como usted bien sabe, se negoció íntegramente durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Por algunas razones que yo todavía no entiendo bien, hubo una oposición en la Cámara de Diputados, precisamente tanto del Frente Amplio como de muchos sectores que habían estado a favor de esta propuesta. Yo espero poder colaborar, o sea, contribuir a generar una mayoría en el Senado para, en definitiva, aprobar este acuerdo, que es un acuerdo muy beneficioso para el país. La tarea que me va a corresponder en las próximas semanas va a ser precisamente explicar cuáles son las oportunidades que estamos perdiendo precisamente por no firmar este acuerdo, que es un acuerdo que de alguna manera profundiza lo que ha sido una de las líneas que ha permitido el desarrollo del país durante los últimos años. Pero ¿usted le ve margen a hacerlo? Bueno, ¿A esa aprobación? Yo espero que... ¿O estando las cosas como están en el Congreso cree que no? No, yo espero que contemos con los votos necesarios para la aprobación del tratado. Vuelvo a decir, porque es un tratado que es muy beneficioso para el país. Yo espero que haya un ambiente reflexivo, que haya un ambiente, como quien dice, de aquilatar las cosas, calibrarlas de buena manera
y que eso es lo que permita avanzar. De alguna manera, el clima que existe hoy día en el Congreso en general no es el más adecuado, y es una de las tareas, entre paréntesis, que tenemos pendientes en este año. Pero nosotros vamos a impulsar el TPP porque tenemos la convicción más absoluta de que es muy beneficioso para el país. El domingo pasado usted estaba en Bolivia. Así es. Estaba en el cambio de mando. Hay como que lo que ocurrió hace un par de años, que había un giro hacia la derecha en el continente, ahora como que se retrotrajo y de nuevo está girando a la izquierda. ¿Cómo lo ve? Yo decía, estos giros cuando la derecha cree que se ha producido un giro en la región, las elecciones van para el sentido contrario, cuando la izquierda piensa lo mismo, hay una suerte de efecto pendular. Pero yo creo que con Bolivia, yo quiero ser en esto, por supuesto, particularmente prudente. Tuvimos una conversación con el presidente Arce, con el vicepresidente Choquehuanca, y nosotros le reiteramos el interés que tiene el gobierno de Chile de iniciar una nueva relación con Bolivia, una nueva etapa, con la cautela, con la prudencia, con los tiempos que sean necesarios. Yo le planteé directamente que buscáramos espacios de encuentro, tanto en el nivel político, en el nivel parlamentario. Hay mucha actividad a nivel empresarial entre Chile y Bolivia, pero a partir del respeto del Tratado de 1904 y del fallo de La Haya, Chile está en la disposición de iniciar una etapa distinta con Bolivia que sea beneficiosa para ambos países y para ambos pueblos. ¿Con relaciones diplomáticas eventualmente? Mire, ¿Con embajadores en las capitales? Eso puede ser una etapa ulterior en el camino. Poner ese tema como el primer punto de la agenda, yo creo que sería la manera de entramparla. Pero sí, este concepto de tener espacios de encuentro, yo creo que es lo que significativo. Mejorar las cosas que haya que mejorar, pero ponerse el país, a partir de una política de Estado, una proyección estratégica, mejorar nuestra relación con Bolivia, que podría generar verdaderamente en la parte norte de Chile y de la región un polo de desarrollo muy potente. De esto se ha hablado, Iván, muchos años, se ha hablado durante décadas, sí. Pero yo creo que hoy día, ¿cómo decirlo?, están las condiciones objetivas para iniciar esta nueva etapa y creo que hay lo ha destacado la prensa, no me corresponde a mí insistir mucho en eso, tanto en la intervención, en el cambio de mando del vicepresidente Choquehuanca, que hizo un discurso bastante largo, como el del presidente Arce, no hubo referencia al tema del mar, por así decirlo. Y eso algunos analistas extranjeros lo han interpretado, precisamente también, claro, como una buena disposición. Ciertamente el tema del mar va a seguir siendo una aspiración irrenunciable para Bolivia, está en su constitución. Un mandato, claro. Pero que de alguna manera haya habido esa señal, yo creo que apunta que podemos tener un buen camino. Oiga, a propósito de que menciona lo de la Constitución, le toca ahora una tarea que es compleja. Usted tiene que representar a Chile y dar las garantías que tiene que dar Chile hacia el mundo exterior, hacia la inversión privada, extranjera, hacia los gobiernos extranjeros respecto de la estabilidad de nuestro país en medio de un proceso constituyente. Y yo no sé si usted se siente habilitado para hacer eso, tomando en consideración que usted fue uno de los líderes de la opción rechazo, digamos, que salió bien para atrás el 25 de octubre. No, por supuesto, me siento, Iván, absolutamente habilitado. Lo que puedan haber sido mis opiniones personales en este minuto pasan a segundo plano. Y a mí como canciller me corresponden dos cosas. Afuera, que es lo que he venido haciendo y estoy haciendo con mucha intensidad, explicar lo que es el proceso constitucional chileno. Puedo incluso señalarle en un minuto más, si a usted le parece, cuáles son, como quien dice, los interrogantes que de afuera salen con mayor fuerza. Y puertas adentro, a mí lo que me corresponde es hacer todo lo que esté en mi mano para que el proceso constitucional llegue a buen puerto. Puertas afuera, tengo que explicarlo, defender el proceso constitucional chileno. ¿Y usted qué explica? Que hay garantías, lo mismo. Que hay garantías de que se va a desarrollar bien, ¿no? Bueno, eso ¿Qué es lo que le preguntan a déjeme decirle, ¿cuál es el desafío que tiene el canciller? Mire, ¿cuál es el desafío que yo creo que tiene el país en su conjunto? Y esto sí que es una política de Estado. Mire, hoy día en el país de España se publica una columna de Mario Vargas Llosa, que cumple, entre paréntesis, 30 años la columna. Bueno, Vargas Llosa fue un opositor marcado al gobierno de Pinochet, ha seguido el proceso político chileno durante los últimos 3 años, y él se despacha una frase en la columna que publica hoy día El País, que yo considero que es muy peligrosa. Dice, casi directamente, dice, Chile, en el país que había cifrado tantas esperanzas, donde todo parece haberse ido al diablo. Esa es la frase que se despacha Vargas Llosa.
ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos como país y cuál es el desafío que tengo particularmente yo como canciller y la propia Cancillería? Explicar el proceso constitucional chileno. Decir que una situación particularmente compleja, que tuvo rasgos de violencia, donde en algún minuto se vio amenazado el sistema democrático quizás en su conjunto, logró un encauzamiento institucional a través de un procedimiento plenamente democrático. Y fíjese, Iván, que hay tres cosas que me preguntan de afuera. La primera es, ¿cuáles son las reglas del proceso constitucional chileno? Y ahí tenemos una muy buena respuesta, porque las reglas del proceso constitucional chileno están establecidas en la propia Constitución. Claro, tuvo que haber una reforma constitucional. Entonces, eso ya tranquiliza, ¿se fija? En segundo lugar, gran preocupación. Si la Convención va a atribuirse competencias que no tiene y va a entrar en conflicto, ¿no es así?, con el gobierno, cualquiera que sea, este o el que venga, los tribunales, el Congreso. También hay una respuesta clara en el sentido que la competencia de la Convención está establecida y no puede invadir otros poderes del Estado. Segundo elemento que tranquiliza. Y el tercer elemento dice, bueno, pero ¿cuál es el marco de esto? Y yo ahí explico que tenemos un marco absolutamente amplio de la Convención, pero que los propios partidos que llegaron a este acuerdo establecieron a lo menos 4 principios que son particularmente importantes. Chile va a seguir siendo una república, va a seguir siendo un régimen democrático, se va a respetar los fallos de los tribunales y algo particularmente importante para el mundo de los inversionistas, por ejemplo, la nueva Constitución va a respetar el contenido de los tratados internacionales firmados por Chile que se encuentran vigentes. De manera que estas tres, yo diría, garantías, de alguna manera contribuyen a algo que es muy importante. Chile tiene que seguir siendo percibido como un país plenamente democrático, un país, Iván, confiable, un país donde se respete el Estado de Derecho, donde se respetan las instituciones, donde se cumplen los contratos. Seguimos siendo un país confiable para el comercio, para la inversión, y estamos haciendo un ajuste de nuestro sistema político que esperamos que termine. Canciller, y si eso es así, entonces me imagino que su balance, justo hoy que se cumple un año del acuerdo del 15 de noviembre, es un balance positivo, entonces. Mire, el país se encauzó en una cierta ruta. Es una ruta que tiene, como se ha visto, complejidades, pero yo prefiero mirarlo en la perspectiva de lo que yo tengo que hacer. A mí lo que me corresponde, como señalo, es explicar y defender en el extranjero el proceso chileno y puertas adentro hacer todos un esfuerzo para que este proceso culmine bien. ¿Qué creo yo que está faltando? Lo que está faltando es un mejor ambiente político al interior. Yo creo que la crispación que hoy día tenemos a nivel interno, esto que se llama parlamentarismo de facto, por ejemplo, eso genera en el exterior una preocupación muy alta, porque la gente lo que dice, desde fuera no están en el detalle de la política chilena, pero sí dicen, por ejemplo, bueno, la exclusividad del gasto, por ejemplo, la iniciativa en materia previsional, según la Constitución, la tiene el gobierno, pero resulta que ahora están avanzando proyectos que vienen desde el Congreso. Entonces, yo creo que cuidar nuestra institucionalidad y generar, al precio que sea, haciendo los esfuerzos que sea, un ambiente, Iván, mire, uno, ¿qué es lo que ve? Yo veo, por ejemplo, que hay una agenda en que debiera poder coincidir el gobierno y la oposición. ¿Y por qué no pasa eso? ¿Por qué no coinciden? A ver, yo creo que hay algo que no está cuajando. Quizás hay que establecer conversaciones en distintos niveles. Mire, ¿yo qué es lo que veo? Yo veo, por ejemplo, el presidente Piñera realmente volcado a sacar adelante 3 reformas que por Dios que ayudarían. La reforma previsional, ¿ya? La verdad de las cosas es que lleva un año entrampada en el Senado. No hay justificación alguna y mientras tanto, a partir de estos 10%... Pero está entrampada porque no hay acuerdo. Bueno, es que hay que buscar un acuerdo y si no, Iván, hay que hacer algo muy simple. Hay que explicitar ante la opinión pública cuáles son las diferencias, porque hoy día lo que yo veo es que la opinión pública lo que ve es que no hay acuerdo previsional, pero nadie sabe por qué no hay acuerdo. Después está toda la agenda de seguridad, la reforma integral de las policías, temas que van incluso desde el tema de la infraestructura, temas de inteligencia. La agenda de seguridad está bloqueada y debiéramos también poder avanzar en materia de salud. Por lo tanto, yo siento que hay un espacio, aunque no se vea hoy día, porque incluso la discusión presupuestaria... O sea, el gobierno debería centrarse en esas 3 reformas. A ver, yo creo que el gobierno debería efectivamente centrarse en esas 3 reformas, creo que debería impulsarlas aún con más fuerza y creo que frente a la opinión pública hay que explicitar
por qué estas reformas están entrampadas. Canciller, no habría parlamentarismo de facto si no fuera porque hay votos oficialistas en el Congreso, porque la mayoría, o sea, la minoría que tiene en el Congreso le basta para impedir votaciones de 3/5 y, por supuesto, votaciones de 2/3 que con esos votos se han hecho posibles. Iván, ¿Qué es lo que pasa en la coalición? Iván, usted tiene toda la razón. Es muy difícil de alguna manera hacer ver cuál es el rol que debiera tener la oposición si las fuerzas, como quien dice, del gobierno y de la coalición no se ajustan y no se ordenan. ¿Por qué pasó esto? Mire, pueden haber muchas razones, pero también yo prefiero mirar hacia adelante. Yo creo que hay un ministro del Interior. Tiene como más de 30 años, tengo 40 años en la política, así que sabe bien. Yo creo que hay desafección, creo que hay problemas al interior de los partidos que incluso están en procesos que no dejan de ser complicados. Si usted se fija, tanto Renovación Nacional como la UDI tienen procesos pendientes de renovación de sus autoridades en distintas etapas. Eso también complica. Y creo que obviamente hay que hacer, tanto desde el gobierno como desde Chile Vamos, una mejor gestión. Yo francamente creo que el próximo año vamos a tener un itinerario electoral y político particularmente intenso. Y tiene que hacerse un esfuerzo para mejorar el clima. Este clima, ¿a quién le conviene? Yo creo que este clima no le conviene a nadie. Un clima de crispación, ¿a quién beneficia? No veo que beneficie ni al gobierno ni veo que beneficie a la oposición. Porque a veces uno dice, es que estas iniciativas del Parlamento, algunas claramente populistas, van a generar mayor adhesión. No generan. El Congreso sigue estando, mire, el Congreso sigue estando por los suelos en términos de reputación. Y al revés, yo creo que la manera que tendría el Congreso de levantar su prestigio es precisamente llegando a estos acuerdos. Si usted estaba en el Senado hasta hace no tanto tiempo, si a usted le llegara como senador el proyecto del segundo retiro de fondos provisionales, ¿qué votaría? Mire, yo voté en contra del primero y me hace mucha fuerza lo que ha señalado, ¿no es así?, el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central dice, el presidente del Banco Central no es un actor político, no es un dirigente de partido, es una persona de un enorme prestigio intelectual que ha hecho una gran tarea. Él dice, mire, esto va a significar tremendo perjuicio para las pensiones, esto va a significar una carga fiscal enorme hacia adelante y esto va a afectar el ahorro y si se afecta el ahorro, se afecta la inversión y si se afecta la inversión, se afecta el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que espero? Yo lo que espero es que luego, ojalá esta semana, pudiera avanzarse en una reforma previsional. ¿Qué es lo que el país necesita? ¿Usted cree que estamos cerca del acuerdo, no? Cristian Bofill decía en el bloque anterior que parece que está cerca el acuerdo. Bueno, es que aquí se aplica esto de que aquí se aplica esto de que en la puerta del horno se quema el pan. Pero mire, yo creo que el tiempo de alguna manera se ha ido terminando. Yo conozco con algún detalle el planteamiento, porque me correspondió ser parte de esa comisión de trabajo y previsión. Conozco a los 5 miembros que están ahí. Creo que ellos tienen una tremenda responsabilidad y creo que ellos, junto con la ministra Saldívar y el ministro Briones, debieran poder alcanzar un acuerdo que tendría todas las ventajas que estamos viendo. Podría ser un hito, podría ser una señal, podría ser una nueva etapa, tranquilidad hacia afuera. Hay mucha gente que mira... solucionar el problema de las pensiones, ya, pero eso por el lado de la reforma. Pero en el lado del 10%, en el caso del primer retiro, usted era partidario de ir al TC, de ir al Constitucional. Esa batalla la perdió al interior del gobierno, pero en este caso debería hacerlo. Mire, ese es un tema que corresponde de verdad al comité político, pero el tema está ahí, ¿no es así? La Constitución es muy clara en términos que la iniciativa exclusiva en materia previsional le corresponde al gobierno. Ahora, o sea, fondo para eso sigue habiendo. Claro. Ahora, estas cosas yo las miro ahora en mi rol de canciller, como quien dice, con los impactos que se generan hacia afuera. El tema de las pensiones, por ejemplo, es muy crucial en la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Y cuál es la preocupación? Fíjese que la preocupación, Iván, no es tanto los cambios que se hagan o no se hagan. Se fija, porque, por ejemplo, en materias de retiros, hay países como Australia que tienen un sistema de retiro, entre paréntesis, con reintegro, no como el de acá, que no tiene reintegro. Entonces, el tema, Iván, no es tanto, como quien dice, el derrotero que tienen las reformas, sino que las instituciones, en definitiva, se respeten. Que cuando hay una atribución del Congreso, esa atribución la ejerce el Congreso. Que cuando hay una atribución del Poder Ejecutivo, eso no es así, lo ejerce el Ejecutivo. Y eso tiene que ver
con el gran activo que tiene Chile en el extranjero. Si Chile en el extranjero tiene un tremendo activo, por esto que se llama capital institucional, que las instituciones funcionan, como dijo alguna vez el presidente Lago, porque aquí los contratos se cumplen, porque es un país que progresa y algo muy importante, porque es un país que resuelve políticamente sus problemas apartándose de la violencia. A propósito de eso, lo último, canciller, la irritación que se vio en esta semana en el Congreso, en el tema de los fondos previsionales, en la aprobación del presupuesto, en la aprobación de consejeros para la transparencia, en fin, en un número de temas. ¿Esa irritación contribuye a la imagen exterior de Chile? ¿Contribuye a la solución pacífica y razonable de las diferencias? Por supuesto que, mire, la imagen exterior de los países de alguna manera refleja lo que ocurre al interior, ¿no es así? Imagínese lo que está pasando hoy día en Perú, cómo eso puede afectar la imagen de Perú. Si nosotros somos capaces de llevar adelante el proceso constitucional de buena manera, hacer lo que funcione con normalidad, con el proceso de recambio de autoridades que vamos a tener el próximo año, si logramos despejar los episodios de violencia y si logramos tener un último año del actual gobierno de armonía, donde se alcancen acuerdos, yo no digo en todo, pero en estas 3 materias que hemos estado conversando, obviamente que eso sería una muy buena señal interna y todas las señales internas rebotan bien para afuera. Oiga, ahora sí lo último, volviendo a su papel como militante de Renovación Nacional y como un político de trayectoria y de carrera, Mario Desbordes, que llegó al gabinete con usted, dice que en marzo va a tomar una decisión respecto a una eventual carrera presidencial. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, está en todo su derecho de hacerlo, me parece bien que él haya transparentado ese punto de vista. ¿Y en el caso suyo? No, yo estoy fuera absolutamente de esa carrera. ¿Ni una posibilidad? Ninguna posibilidad, yo tengo un compromiso. ¿Dio vuelta a esa página? Absolutamente dada vuelta a la página, yo tengo un compromiso con el presidente Piñera y particularmente con la política exterior. Tengo un conjunto de gestiones que tengo avanzadas y en consecuencia ninguna de esas, desde mi punto de vista, mientras siga contando uno con la confianza del presidente, se pueden interrumpir. De manera que yo creo que hace bien Mario Desbordes en transparentar cuáles son sus intenciones. En Renovación Nacional van a haber, por supuesto, otras alternativas, van a haber otras cartas presidenciales, va a estar ahí el senador Chaguán, va a estar ahí también seguramente, vamos a ver qué pasa con el senador Osandón, pero ya eso es una materia del próximo año. Yo, en todo caso, en esa carrera no voy a participar. En ese baile no participa. Canciller, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias.